de Más Vale Tarde. Hoy tenemos entrevista como todos los martes y vino a Córdoba Sandra Russo, la periodista, muy discutida por estos días, muy polémica. Está en el panel de 678, pero hace años que se dedica al periodismo en la Argentina. Ha sido editora de Página 30, ha trabajado en Página 12 y, por supuesto, ha trabajado en muchas radios y canales de televisión de la Argentina. Entrevistamos a Sandra Russo así. Les había adelantado una nota al principio del programa y pasaron muchas cosas, ¿no? El fin de semana trajo de todo realmente, pero vamos a recibir con un fuerte aplauso a una persona que está presentando un libro que hemos comentado en este programa. Está Sandra Russo con nosotros. Gracias. Bienvenida Gracias. al programa. Muchísimas gracias por estar en Córdoba y por haber aceptado el invite al programa. La verdad que estuve leyendo tu libro, creo que es un libro de estas épocas, porque a veces cuando se escriben estos libros, siempre uno por ahí puede, no sé, pensar, se han escrito muchos libros en esta época de la nata en contra de la nata, a favor de Cristina, en contra de Vende Cristina. la no ficción. Vende la no ficción, realmente. Y fundamentalmente venden las entrevistas. He visto que vende mucho la entrevista, la gente se copa con eso. Pero me pareció un libro fundamental ante tanta... Hoy yo te lo decía en la radio, me enteré de cosas que no sabía. O sea, la verdad que el libro profundiza en esto que es la cámpora, que realmente divide aguas en el país. Pero creo que hasta los propios, los kirchneristas, Sí. no saben bien qué es la cámpora. ¿Vos sentís Yo eso? tampoco sabía que era la cámpora hasta que empecé a escribir el libro. Y parte del impulso de salir a escribir el libro era mi propia curiosidad. Claro. Obviamente sabía que no eran ni neomontoneros, ni hijos del poder, Ni todos chorros. Todos chorros, así como yo no trabajo en 6-7 chorros, digamos. Hay cosas que uno lo sabe por la propia experiencia, Claro. que si dicen eso no es. Claro, claro. Pero sí me faltaba mucha data y después me di cuenta que le faltaba también a muchos militantes de la cámpora la data de cómo había empezado, y era un poco lógico porque fue un principio en varios escenarios distintos. Se trabajó en Santa Cruz, se trabajó en Buenos Aires, se trabajó en todo el país allá por el 2006, desde el 2004 que estaba en formación. Y sí, es un libro que fue complicado de hacer, complicado de escribir, porque tiene mucha información, porque hay muchas personas que dan la misma información desde diferentes ángulos. ¿Lo trabajaste sola el libro? Sí, colaboró conmigo en algunas entrevistas Werner Pertot, pero la estructura, la película que es el libro, el recorte, digamos, el enfoque, que es un recorte generacional, eso yo lo tenía en la cabeza y se me fue como revelando a medida que iba leyendo una entrevista y leía otra y veía las comparaciones y veía que cuando sucedía determinada cuestión, había algunos que todavía no se conocían. Un capítulo, por ejemplo, que yo tenía en la cabeza antes de salir a entrevistar a nadie, es el capítulo del 2001, que me parecía interesante porque sucedió 2 años antes de que Néstor Kirchner apareciera en el escenario político nacional. Claro. Y me parecía interesante saber qué estaban haciendo esos miembros de la Mesa Nacional de la Cámpora en ese año, en esos días, el 19 y el 20 de diciembre. Y es uno de los capítulos, yo creo que más logrados del libro, porque revela precisamente eso. Había un montón de estos miembros de la conducción de la Cámpora en la Plaza de Mayo esos días. Sí, que había una militancia y no esta demonización que nos quieren hacer creer los medios hegemónicos, que son pibes que nacieron anteayer, claro, a la política y que están por cargos, digamos. Básicamente ese es... Esa militancia, pero además cuando uno habla de militancia, en esos casos se está hablando... En algunos casos de más de 10 años ya, en el 2001. Y en otros casos de chicos que no sabían quiénes eran, como Pietragala o como Cabandier, que se llamaban de otra manera, no sabían sus historias y sin embargo estaban ahí tirándole piedras a la policía. Quiero preguntarte qué se siente el momento actual, ¿no? Porque cuando muchos periodistas hacen periodismo para periodistas o se reconocen como pares, digamos, ¿no? En tu caso hay una larga trayectoria, estuviste en Página 12, fuiste editora de Página 30, bueno, no sé, no me voy a acordar de todo porque has trabajado en muchos medios, has trabajado con Pepe Leayev, has trabajado con Lalo Mir, has trabajado en muchísimos lugares. El periodismo
digamos, opositor o que se oponía al menemato y a todos los 90, bueno, inclusive vos venís de más atrás, Sí. era un poco anónimo en el país. Y hoy sos Sandra Russo de 678, no Sí. existe como esa cuestión. Parece que empezaste como la cámpora ayer a hacer periodismo. ¿Cómo estás viviendo eso de ser la odiada de la oposición, la querida, porque sabemos que te quiere mucha gente y que te apoya mucha gente, y lo vemos, hoy en las redes sociales se ve mucho, este fenómeno de la televisión donde la política se discute en todos lados, hasta tipos que no hacían política discuten de política? ¿Cómo estás viviendo ese momento? Bueno, yo no lo vivo muy bien, la verdad. Yo empecé a hacer periodismo en la dictadura, cuando tenía 18 años. Ni siquiera había salido del secundario y ya hacía revistas contraculturales. Y después en el Expreso Imaginario, año 78. Sí. Y después en Humor, a partir del 80. Entonces... Tenías 19 años, no saquen la cuenta de la edad porque es muy feo eso. Porque tanto en la casa... No, que en la casa mis televidentes hacen eso. Entonces se empiezan a perder lo que dice Sandra. Si en el 79 tenía Tengo 19... 56, claro. Tengo 56. Ahí está, ya lo dije. Bien llevado. Y además empecé muy chica. Sí, lo aclaro porque son más de 35 años de periodismo. Claro. Sí, empecé antes de salir del colegio. Y había un impulso de comunicación muy fuerte en esa época, porque de política no se podía hablar, y además, el último sábado en la radio, en mi programa de Del Plata, hice una editorial sobre el Día del Periodista y justamente recapitulaba esto, ¿no? Los que tuvimos el motor de la comunicación en plena dictadura, cuando la política estaba prohibida, cuando no se podía hablar de nada, cuando tuvimos que refugiarnos en nuestros propios medios que inventábamos nosotros, que fotocopiábamos nosotros, que repartíamos nosotros, que nunca ganábamos un mango. Me cuesta aceptar que tengo por colegas a algunos colegas, porque yo nunca me dediqué a lo que se dedicaron ellos. Y en mi caso también fue fuerte, tan fuerte como para algunos miembros de la Cámpora, que ese es un núcleo del libro, el salto de la oposición al oficialismo. Fue muy duro asumirlo, muy fuerte asumirlo. En mi caso no tuve ninguna duda, pero me cambió la vida, y me cambió la vida, yo sé que estoy haciendo lo que tengo que hacer, no podría hacer otra cosa, pero no, por ejemplo, trabajar en televisión a mí no me gusta, no me gustó nunca, yo soy un bicho de la gráfica, me gusta la escritura, esa es mi agua, la escritura, no la imagen. ¿Sabés qué me dijo una vez un editor? ¿Qué? Yo le dije, ¿por qué trabajás con un productor de televisión? Que no vamos a nombrar, pero de un peso pesado ¿por qué traes tanta gente de la gráfica? Le dije yo, ¿no? Y me dijo, y porque son los únicos que piensan. Y yo agarré, me sentí re mal, le digo, pará, no sea cruel. Le dije eso tal cual, le digo, no sea cruel. En la radio hay un montón de gente cosas. ¿Viste lo que dijiste? Me dijo el tipo. No, ¿qué dije? En la radio. No me dijiste en la televisión, me dice. Entonces le digo, bueno, en la radio y en la tele. No, me dijiste en la radio. Yo hago televisión. Tengo que traer a estos tipos porque el momento indica que es un momento para pensar y se piensa más en la gráfica. ¿Compartís eso? No, absolutamente. Yo creo que la televisión... Bueno, yo trabajo para una productora que se llama Pensado para Televisión, sí. Y yo creo que habría que inventar, ellos mismos si quieren, pero una que se llame Repensado para Televisión. porque me parece que la televisión se ha pensado hasta ahora, o por lo menos la televisión comercial, ahora se abre otro camino que puede ser distinto, pero hasta ahora... la televisión es un soporte que a mí me produce como un poco de revulsión, por lo rápido, por lo vertiginoso, porque sé que eso garpa, y porque sé que si haces otra cosa no garpa, pero pensar demanda tiempo, y hay cosas que hay que bancarse que sean lentas. El libro tardó 2 años, si no, no había libro, si no trabajaba 2 años, en secreto, en el más absoluto secreto, sin ni siquiera compartir mi excitación o mis expectativas con alguien, porque imagínate que llegaba a hablar y se pinchaba, ¿no? O sea, uno sabe que esas cosas, si uno las divulga, se pinchan. Entonces tuve que cerrar la boca, y laburar en secreto, y estaba fascinada con lo que estaba haciendo, pero no se lo podía contar ni a mis compañeros de trabajo, prácticamente. Y bueno, pero salió un libro con el que yo siento que esa es mi vocación, contar, ese es el hecho de comunicación que a mí me interesa. En la tele puedo tener algún que otro momento que disfruto, no es que padezco todo el tiempo, pero tal vez me gustaría pensar contenidos de televisión que incluyan una nueva subjetividad a la que me parece que la televisión tiene que apuntalar y tiene que ayudar. Algo menos MTV, digamos, algo menos videoclip, algo que
donde la gente se escuche. Bueno, eso es muy loco lo que decís, porque en los 90 venían y nos vendían el fenómeno del videoclip, el fenómeno de MTV, nos decían, esto es la televisión, esto es lo que se viene, Pergolini. ¿no? Claro, esto es lo que se viene. Claro, la era Pergolini. Claro, no el pienses, cinismo, vamos. no pienses, porque además si pensás sos cínico, no crees en nada, todo es Claro. una mierda, nada vale la pena. Claro. Digamos, si uno, mejor no profundizar en eso, mejor que pase el videoclip. Hubo un episodio en el cual, hace mucho tiempo, quizás un par de años, no recuerdo cuándo te lo escuché, pero dijiste, alguien me gritó una cosa, no me acuerdo si era en un shopping, en un restaurante, mercenaria hija de puta, una cosa así muy, muy fea. Y yo me imagino que una persona de gráfica que está ciertamente en el anonimato, no está en los medios, vos dijiste, me cambió la vida la televisión. ¿Hay algo de eso en la profundización? ¿Te diste cuenta que no había un camino para volverse de eso? O sea, que vas a quedar en la historia como una periodista que apoyó este momento del oficialismo argentino a partir de lo que vivís en la calle con la gente. ¿Cómo es esa relación? Mira, si queda así, yo estoy muy conforme con que quede así. Yo no quiero volver de ningún lado. Yo estoy segura de lo que hago, tengo convicciones muy fuertes, siempre las tuve. No fueron convicciones diferentes a las que tengo hoy, con lo cual estoy sosteniendo lo que sostuve toda mi vida. Lo que cambió fue la realidad. Yo creo que sigo en mi propio eje. En relación a esto... Me encanta esto de no quiero volver a ningún lado, porque todo el mundo te dice, ¿cómo vas a volver? No quiero volver, quiero ir para adelante. Pero además, ¿a dónde voy a volver si tengo los años que tengo y más de la mitad de mi vida la viví en dictadura, con violencia, con neoliberalismo? ¿A dónde voy a querer volver si estos son los mejores años que he vivido? Realmente, a veces hay que decirlo y decirlo y decirlo, porque eso está fuera del libreto del Grupo Clarín. Y por otro lado, he tenido muchos incidentes violentos. Realmente es un lugar que ocupo que cuesta en la vida personal, me tuve que mudar, hay fines de semana que no puedo salir, depende de cómo esté el clima en la ciudad, porque sé que van a llegar las agresiones, porque tengo una hija, porque la quiero proteger. Pero más allá de eso, a mí lo que más me molesta de la tele es que a mí me gusta ser cronista en la gráfica. Estoy acostumbrada a mirar, no a que me miren a mí. No tengo vocación de ser mirada. Y también hay algo en la gente que hace el tele que no está ni bien ni mal, pero es gente que tiene más ganas de protagonizar las cosas que yo. Claro. A mí me gusta ser testigo. ¿Me permitís entonces desmentir que no vas a estar en Bailando por un Sueño? No, en la oferta de Tinelli no la vas a hacer. No creo, se la voy a dejar a Sandra Mendoza. El enfrentamiento, ¿viste? Ha hecho que el discurso hegemónico sea que el kirchnerismo es violento. Yo he visto muchísima violencia, o sea, ¿qué es ser violento? Yo no sé, a mí me parece que es un disparate eso. Es violento, se podría decir que es violento si uno a lo que está aludiendo es a que efectivamente hubo y hay cierta violencia en cambiar el poder del lugar, en desestructurar un statu quo. Yo no veo cómo sin algún tipo de forceps eso puede cambiar, porque cambiar no cambia solo, así como en el neoliberalismo nunca llegábamos al derrame. Derramar no derrama. El balde, la teoría del no balde, derrama, no. podemos esperar generaciones, si no lo rajá el balde, no derrama. Bien, Entonces, si vos querés eso que no derrama, que se reparta hacia sectores a los que nunca acceden a esa plusvalía, digamos, necesariamente me parece que hay que tomar decisiones que efectivamente a los dueños de la pelota no les va a gustar. En ese sentido se puede entender como violento. Ahora, en la violencia de la que estamos hablando, de agredir, de dar direcciones, de putear, A mí me llamaba la atención uno de los primeros insultos que empecé a escuchar hacia mi persona ya hace unos varios años, que era, cuando esto se termine, hija de puta, no vas a trabajar nunca más en tu vida. Sí. Así con ese énfasis, ¿no? Con lo cual a mí me confirmaba que veníamos de una dictadura y si dejábamos pasar esta oportunidad, volvíamos hacia una dictadura. Porque si me está diciendo que yo no voy a volver a trabajar nunca en mi vida solo porque estoy de acuerdo con el 54% que votó
a esta presidenta, algo anda mal. Aparte te desean que te quedes sin laburo. ¿Dónde vas a ir a laburar en el 2015? Te desean lo peor, te desean lo peor que te puedas imaginar. Yo no uso redes sociales porque necesito vivir y dormir tranquila, pero el nivel de agresiones son mafiosas, son de gente que está mal de la cabeza, que además se esconden en el anonimato, que no da la cara. Y las veces que me han agredido es porque iba sola o con mi hija. Cuando voy en pareja no me dicen nada. Claro. ¿Entendés? O sea, es esa calaña de gente la que se saca. Claro. Y por otro lado, a mí me parece que hace ya un tiempo largo que la presidenta antes de La Plata, precisamente el 2 de abril, el día que empezó a llover en La Plata, en el 2013, que lanzó la idea de que la patria es el otro, que después sintonizó con Bergoglio cuando fue papa, y me parece que esa es una sintonía muy humanista, muy tolerante, muy... de hecho, la línea que les ha bajado a los chicos de la Cámpora, a pesar de las provocaciones, es no contestar, dejar pasar de largo, ponerle otra mejilla, qué sé yo. Me parece que es indudable que el kirchnerismo es una fuerza que se agarra como una garrapatas a la democracia, por lo cual la violencia la tienen los que se sienten impotentes de ganar las elecciones. Ahí está la violencia. Cuando vos tenés confianza en que en la próxima chance vas a poder ganar, no veo por qué tenés que llegar a la violencia. Vamos a hacer un corte muy chiquitito y seguimos con Sandra Russo aquí en Más Vale Tardar. Seguimos en este segundo bloque con Sandra Russo acá en Más Vale Tardar. Sandra, ¿falta mucho? ¿Falta mucho para qué? De la tarea, de lo que se ha propuesto. Queda 1 año y medio de gobierno de Cristina y siguen tirando medidas como un gobierno que se va a quedar 25 años, porque en realidad nosotros estamos acostumbrados a que los gobiernos cuando están en retirada, en el mejor de los casos, hacen empates. Sin embargo, la presidenta duplica la apuesta y todos van por más. Y entonces me pregunto... Falta mucho, hay gente que duerme en la calle, hay gente que la pasa mal en Argentina, como en toda Latinoamérica, hay muchos gobiernos progresistas, pero entiendo que falta mucho, te pregunto eso. Por supuesto que falta mucho. América Latina nunca fue el continente más pobre, siempre fue el continente más desigual. Venimos de 200 años en toda la región de gobiernos de élites, de 30 familias gobernando cada país. Y por eso es importante visualizar en este cambio de paradigma que no estamos hablando de gobierno, estamos hablando de proyectos políticos que podrán tener una interrupción o no, pero el tema es, me parece que incluso la ciencia política está estudiando este tipo de cosas. Ya no alcanza un gobierno, salvo que querramos ser republicanos y demócratas. Vemos lo que pasó en España, PP y PSOE, ya no sirve. Eso no sirve, esa alternancia no sirve porque no hay alternancia, porque es todo lo mismo. Entonces me parece que hay que pensar las cosas en términos de proyecto, y en términos de proyecto falta cualquier cantidad, la verdad. Se ha hecho mucho, pero falta cualquier cantidad de cosas. Vemos el Poder Judicial cómo funciona, ¿no? Para dar un ejemplo de algo que se ha querido mover y no se ha podido. Evidentemente 12 años y sin embargo la familia judicial sigue siendo exactamente la misma que era en los 90. Y en otros términos de pobreza, de redistribución, falta muchísimo. Por eso me parece que tenemos que cambiar un poco la cabeza y poder visualizar esta necesidad de generar no solo gobiernos, sino proyectos con continuidad, como la ha tenido la derecha durante tantos años. Ha tenido su continuidad, ha sabido manejar las cosas de manera tal que gobernaran los radicales, los conservadores, los peronistas, bueno, salvo el primer gobierno de Perón, pero por lo demás, salvo ese primer periodo, las cosas no fueron cambiando demasiado. Y me parece que si queremos que de verdad cambie la matriz de América Latina, tenemos que estar... es agobiante, ¿no? Porque uno siente la pelea todo el tiempo, porque los poderes fácticos están constituidos, son generaciones sintiéndose aptas para tomar el poder, aún sin que nadie los vote. Eso hay que revertirlo, pero lleva mucho tiempo.
Vos has estado mucho tiempo en política internacional, dedicada a la política internacional. En Latinoamérica hay matices entre los gobiernos, no todos los gobiernos progresistas son iguales. ¿Cuál es el que más te ha deslumbrado en cuanto a transformaciones de todos los gobiernos en Latinoamérica, de estos que hoy son progresistas y evidentemente muestran al mundo otra forma de hacer política? Para mí el argentino. ¿Sí? A mí el argentino, el proceso argentino, la experiencia argentina es la que me parece más deslumbrante porque incluye el peronismo. Yo creo que sin el peronismo, que tiene sus contradicciones, por supuesto, pero el peronismo ayuda a visualizar un proyecto de país, un modelo de país que incluya mucho más que otros modelos latinoamericanos que van por un lugar más de, bueno, por el socialismo del siglo XXI, cada uno con sus particularidades, en Ecuador, en Venezuela, en Brasil tiene otros rasgos, Uruguay creo que es el más tibio de todos, Chile recién está empezando a ver si se acopla con medidas fuertes y potentes a esto, hasta ahora no lo ha hecho. Hubo otros intentos que, bueno, hubo golpes de Estado, ¿no? En Paraguay, en Honduras, pero a mí me parece que la experiencia argentina es fundamental porque, para empezar, tiene una dosis de militancia juvenil mucho más potente que Brasil, que Chile, están más segmentados, van los estudiantes por las reivindicaciones estudiantiles. Por ejemplo, cuando acá lo que tenemos son militantes políticos que, aunque militen en la universidad, en lo que piensan es en política. Eso creo que es un paso muy adelante. En Brasil el PT no ha regenerado la militancia juvenil y los cuadros envejecen. Y Venezuela es un proceso mucho más confuso, mucho más desordenado, mucho más caótico, que seguramente tiene que ver con sus propias raíces y sus tradiciones. A mí me parece que la experiencia argentina está siendo, además, por cómo se han manejado con el tema de la deuda, porque somos un ejemplo en materia de derechos humanos para todos esos otros países también. Me parece que aquí hay una experiencia única y para mí es la más interesante de todas. Cuando escribiste el libro de la Cámpora, uno cuando va a escribir sobre algo en general también mira un poco a los costados diciendo, bueno, ¿qué otras cosas se están generando? No digo que hayas mirado a la Juventud del PRO ni a la de UNE, porque la verdad que no los veo así con un protagonismo, pero sí hay una juventud peronista que es protagonista, la JP Evita, la Colina, que digamos, también como la Cámpora. ¿Miraste esos fenómenos también? Sí, están incluidos en el libro. Sí, sí. No se puede explicar la Cámpora sin hablar del movimiento Evita, sin hablar de Colina, sin hablar de, incluso de Nuevo Encuentro. Unidos y Organizados es todo ese mosaico de cosas. Y me parece que en realidad yo empecé a trabajar en el libro de la Cámpora porque la Cámpora era la más demonizada, pero Unidos y Organizados es un espacio que incluye a todas estas organizaciones que estás nombrando. ¿Las miraste, las investigaste en profundidad? ¿Te metiste con algunos entrevistas con, bueno, en el libro hay entrevistas con gente de Evita, con gente del peronismo militante, con gente de Nuevo Encuentro, y sobre todo pero me pareció más interesante el tema de los militantes peronistas de los 80, que fueron, bueno, con uno de ellos es con quien inicia su militancia del Cuervo Larroque, ¿no? Porque yo no vengo del peronismo, por eso recién hasta a mí me llamaba la atención lo que te acabo de contestar, que nunca lo había pensado, pero la experiencia argentina me parece interesante porque el peronismo es interesante. Porque incluye el peronismo, sin el peronismo no se podría haber hecho. No se podría haber hecho, pero además porque es permeable, tiene sus tiempos, tiene sus mesetas y tiene sus facetas revolucionarias, ¿no? Y sí, en relación a tu pregunta, lo estuve... no tan exhaustivamente, por supuesto, como la Cámpora. Me refiero así, yo sé que el libro lo contempla, la parte de Nuevo Encuentro me encanta porque ellos, digamos, se reclaman desde otro lugar, lo cual es bueno. Es que incluso dentro de la Cámpora, ahí hay un corte generacional muy fuerte. Los que conducen son peronistas y hay un tema con la palabra peronismo y la palabra kirchnerismo. Sí. Hay quienes se reclaman kirchneristas, no peronistas. Claro, el otro día fui a la carnicería de mi barrio y sale el carnicero
que es K. Y entonces, medio de sotoboche, ¿viste? Me dice, vení que te quiero hacer una pregunta, y me saca la vereda. Y me dice, yo no soy peronista, pero soy recontra kirchnerista. Y lo escuché del día que decía que eso no se puede. ¿Se puede? Me decía. Y yo le decía, pero más bien que se puede. No, preguntarle a todos los intendentes radicales que se han hecho acá, por ejemplo. Pero más bien que se pueda. Y me decía, está bien, ok. Y se fue. Lo había confundido el compañero de Eli. No sé qué dijo de Eli, qué le habrá entendido. El pollo biónico se llama la carnicería. El pollo biónico. Sí, es genial, es excelente. Y dentro del interior de la cámpora, vos te das cuenta, y eso está muy detallado en el libro, los que tienen 35, más de 35, son de familias peronistas, que se asumieron peronistas y que acompañan a Cristina y a Néstor, por lo tanto son kirchneristas. Pero para abajo es lo mismo. E incluso dentro de las fuerzas que no tributan al peronismo, me parece que eso es lo más rico que tiene. Lo que Cristina, en la última entrevista que habló de este tema, dijo que para ella el kirchnerismo era peronismo y algo más. Y bueno, esa es su manera de articular. Vos si no habilitás el algo más, no articulás con más nada. Y acá hay que contener a mucha gente para generar nuevas hegemonías que sean capaces de sostener esta correlación de fuerzas a lo largo de varios gobiernos. Los peronistas solos no podrían. Por eso el mejor cuadro político de la Argentina, que yo creo que es la presidenta, piensa que además del peronismo hace falta ese algo más. Está complicado quién va a ser el próximo presidente, ¿correcto? O sea, digo... No sé si complicado, es una intriga, es un momento que nos acerca a todos a algo que no sabemos muy bien cómo sigue, pero nunca supimos muy bien cómo iba a seguir todo. O sea, nunca nadie nos dijo, vamos por acá, que después pasa tal cosa. ¿Quién te gusta a vos? No, yo necesito verlos definirse mucho más de lo que se han definido hasta ahora. Yo lo que tengo claro son los pilares que para mí son el kirchnerismo, y al candidato que me ofrezca o me parezca que me dé más garantías de que esos pilares los va a seguir defendiendo, supongo que será el que... Uribarri y Randazzo. Supongo que será el que mejor me caiga. Eso como pilares, digo, porque Scioli está un poco afuera de eso, ¿o no lo voy a ver? Sí, a mí Scioli no me cae, digamos, simpático, no me gusta su forma de hacer política, a mí no me gusta la videopolítica, pero lo respeto y me parece que tiene derecho a jugar en las PASO, se lo ha ganado, es un dirigente político respetable, no es alguien al quien yo le haya escuchado algo que me parezca que es ir para adelante, más bien me parece que es un poco más conservador, pero me parece que las PASO son una herramienta fascinante para dirimir una cuestión como esta, que cuando surgieron las PASO no sabíamos demasiado bien, porque esto se empezó a pensar antes de la muerte de Néstor Kirchner, con lo cual no fue hecho para esta ocasión, pero llegado este momento me parece que va a ser importante también saber cuál va a ser el vínculo entre ese candidato y la presidenta, porque hay muchísimas, decenas de miles de pibes laburando en todo el país, y para esos pibes la conducción es de Cristina, sea presidenta o no. Gracias. Al contrario. Muchísimas gracias y mucha suerte con tu libro sobre la cámpora, que está en todas las librerías ya, ¿no? Está en todas las librerías, así que la gente puede ir y adquirirlo. Se van a encontrar varios con muchas sorpresas, ¿sabes? Porque todo el mundo piensa que el libro va sobre específicamente la cámpora. Para mí es mucho más que eso. Es un retrato, una radiografía de la política argentina y de muchos jóvenes que están militando en este país. Nos vemos mañana a 23:30 acá en el canal de Todos. Chao.